voy a retomar algunos de los tópicos que señaló muy bien Alejandro, porque particularmente agradezco esta ocasión y el placer de participar con colegas y amigos en los dos sentidos, libro y obra. Me parece que estamos frente a un acontecimiento extraordinario, porque, atendiendo a las raíces latinas del término, la publicación de un libro como este, de carne y hueso, y con esto la puesta en circulación de una obra, constituye, en tiempos de pantallas y virtualidades, no solo algo fuera de lo común, sino también un gesto transgresor. Si recordamos el origen del término latino, extraordinario remite a extra, fuera de, y ordinario remite a común, pero también remite a la raíz ordo, orden. Es una alteración del orden. Digo que es un gesto transgresor porque en tanto materialidad nos anima, y qué oportuno el título de este libro, animarse, porque una y otra vez cuando lo leía remitía a la etimología de ánimo y a lo que significa en el lenguaje cotidiano también, dar ánimo, ¿no? Decía que nos anima a reinstalarnos en la cultura y en el orden del discurso impreso. Cultura en la que, salvo los muy, muy jóvenes, nos hemos constituido como lectores y desde la que podemos ingresar a la cultura digital con las herramientas necesarias para no someternos fácilmente al vértigo y al fragmentarismo de este nuevo espacio, que estimo no anulará este otro, el de los libros. Como tal, este libro tiene una edición cuidada, ligera, aireada, retomando la raíz también de ánimo que remite a aire y a respirar. Por esto, desde su forma, este libro es una invitación. Anima a la lectura pese a la densidad del tema anunciado y desarrollado. Además, quiero señalar que apostar a la publicación de un libro hoy es apostar a la continuidad de la libertad y de la posibilidad de crítica que desde el Códex marcan nuestras lecturas, las de viajeros, especie de cazadores furtivos, al decir de Desertó, y que, como tales, este libro nos ofrece la posibilidad de itinerarios y entradas a la medida de las necesidades de conocimiento y de los puntos de partida de los lectores. En mi experiencia como profesor en cursos de metodología o talleres de tesis, los alumnos suelen tener algunas ideas acerca de aspectos inherentes a este tipo de producción particular, que es la tesis, en tanto texto académico. Pero hay una cuestión de fondo mucho más fuerte que trasciende la escritura. La tesis es un texto académico, sí, pero se sustenta en un proceso al que refería Alejandro, que es el de la investigación. Y la investigación supone adquirir no solo conocimientos metodológicos, sino también la actitud y la postura de un oficio que permite generar este texto que será consistente en la medida en que ese proceso en el que Fernando nos guía sea también consistente. En este sentido, como proceso de investigación, se le plantean a los alumnos ítems inherentes, específicos a esta práctica, que requieren definiciones precisas. Bueno, esas definiciones están en el libro. Esos recorridos ineludibles están en el libro. Por esto se trata de una obra útil no solo para estudiantes de grado o de posgrado, sino también para docentes de esos niveles e investigadores nobles. Como bien señala el autor, realizar la tesis es un ejercicio académico en el que debemos comprobar que estamos listos para ser investigadores, para formar parte de la comunidad científica de nuestra disciplina en calidad de expertos. De ahí que la tesis sea concebida como un rito de pasaje al que aludía también Alejandro. En este sentido, el autor, como una suerte de Caronte contemporáneo,
que nos guía entre las sombras del mundo académico y científico, o mejor, como el buen maestro que es, el autor nos acompaña con minuciosidad y precisión desde el comienzo hasta el final del libro. Desde el punto de partida de toda investigación, la delimitación del tema, hasta la instancia final de toda tesis, la defensa, pasando por puntos problemáticos, instancias problemáticas a las que también aludía Alejandro, como la elección del director, tema nada sencillo, las características propias de la escritura académica que como texto exige la tesis, e incluso pensar y advertirnos acerca de la necesidad de los anexos, cuestión que es un elemento propio de este tipo de texto y de este tipo de producto, que no siempre director y tesista tienen en cuenta en beneficio de los futuros lectores. El texto nos lleva paso a paso con claridad a través de un estilo accesible pero consistente, con ejemplos que nos ilustran sobre problemas comunes a diferentes disciplinas. Nos ayuda a comprender los requisitos de este tipo de producción científica, alentándonos, animándonos a establecer nuestras propias definiciones e itinerarios para llegar a elaborar un estudio de calidad. En este sentido, esta obra nos habla del profundo compromiso didáctico del autor y de su vasta experiencia como investigador. Si bien acerca de la problemática de escribir la tesis se han escrito otros textos, este es original y necesario, porque responde a nuestra realidad, no solo académica, sino también sociocultural y económica. Y en algún aspecto se refirió a esto también Alejandro. El autor lo reconoce desde el principio. Otro de los motivos de esta morosidad académica reside en la poca dedicación de tiempo exclusivo para la elaboración de la tesis. Esta deficiente administración de tiempo, asociada a dificultades para coordinar diferentes ocupaciones laborales o familiares, tiene fuerte incidencia en el reducido porcentaje de graduados. Y más adelante, en el capítulo 4, advierte: debemos señalar que no se debe confundir las limitaciones de la investigación con las del investigador. No disponer de tiempo, de recursos financieros, de acceso a fuentes bibliográficas impide la factibilidad del trabajo. Esta percepción de la realidad académica de muchos estudiantes de grado y de posgrado, que es familiar para quienes trabajamos intentando que sean más los que se animen a la tesis, nos habla de un autor sensible, capaz de comprender las vacancias de nuestro medio y las de muchos países en los que llegar al posgrado tal vez no sea imposible, hasta llegar a la tesis. Borges señalaba que, y acá cito, un libro es más que una estructura verbal o que una serie de estructuras verbales. Es el diálogo que entabla con su lector y la entonación que impone a su voz y las cambiantes y durables imágenes que dejan en su memoria. El libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Fin de la cita. En tanto obra, este libro nos propone un diálogo alentador. Animarse a la tesis como libro y como obra es, atendiendo a la etimología del vocablo ánimo, una fuerza vital y positiva, una invitación y una provocación a afrontar un aprendizaje y un proceso cuyo tránsito es complejo, a veces gratuitamente tortuoso, y para muchos una cuenta pendiente. Considero que a través de este texto claro, didáctico, consistente, contenedor, diría, muchos estudiantes saldarán esta deuda y otros se animarán a afrontarla. Quiero cerrar con una breve referencia al autor. Fernando Avendaño es, como sabemos, una figura destacada de nuestro mundo académico, del de aquí y más allá también. Pero además es un gran maestro, es un hombre generoso, un amigo entrañable y un buen padre. Todo esto se percibe en todos sus trabajos, desde el 1992 y antes hasta el presente.
Y esto no es poco. Gracias. Le paso la palabra a Susi Copertari. ¿Cómo están todos y todas? Muchísimas gracias, Mónica, que me precediste en la palabra, y Alejandro, pero muy fundamentalmente a Fernando, a Homo Sapiens, a nuestra querida Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, que me han permitido participar en la presentación de este libro, que no es menor, porque Fernando, además de ser un gran compañero de muchísimos años de docencia en la provincia de Santa Fe y en la universidad, en nuestra querida Facultad de Humanidades y Artes, es nada más ni nada menos que mi amigo y mi director de tesis doctoral. Así que realmente celebro este encuentro. Parece que nos pusimos de acuerdo con Mónica para evocar esta gran obra de nuestro querido Fernando, de pensar en Borges. En realidad yo hice una exégesis de la obra, dada mis características de formación de grado, ¿no?, en la ciencia política y analizar obras que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el mundo jurídico y demás, pero con muchísimo afecto y mucha amorosidad. Así que me van a permitir leer algunos tramos, porque además se me puede piantar un lagrimón, porque es extraordinaria, que viene a cubrir una gran morosidad en este campo del saber, y es una obra de un compañero y colega de nuestra querida Facultad de Humanidades y Artes de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Yo extracté de los textos recobrados de la edición MC de España del 2000 de Borges, la página 232, cuando dice: la literatura es un sueño dirigido y deliberado, pero fundamentalmente un sueño. Yo nunca he pensado en la literatura como en una carrera. Cuando yo he escrito, nunca he pensado en éxito o fracaso. Creo que esas dos palabras son totalmente ajenas al arte. Eso lo dice en una entrevista con la revista Panorama en 1974. Y grafican de este modo lo que yo pienso, ¿no es cierto?, de la importancia de esta obra escrita por este colega, el doctor Fernando Avendaño. En una carta a Felix Bauer, en enero de 1913, Kafka decía: escribir significa abrirse desmesuradamente, la más extrema franqueza y la más extrema entrega, en las que todo ser ya de por sí, si cree perderse en su trato con los demás, por eso nunca puede estar uno lo bastantemente solo cuando escribe, por eso nunca puede uno rodearse de bastante silencio cuando escribe. La noche resulta poco nocturna incluso. Por eso no dispone uno nunca de bastante tiempo, pues los caminos son largos, ya es fácil extraviarse. Cosa que quiero marcar que no pasó con el doctor Fernando Avendaño. El libro que estamos presentando en esta ocasión representa para la academia, las distintas comunidades de investigadores, educadores, colegas en general, un gran aporte, como decía Mónica y decían Alejandro, para las comunidades de investigadores, de educadores, de colegas que se dedican a ser becarios, inclusive del CONICET, y hacer de esta obra de escribir una profesión cotidiana. Concretar este trabajo es, sin lugar a dudas, una labor inquietante, perturbadora y plácida al mismo tiempo, para acreditar carreras de grado y posgrado por un lado, y por el otro, una obra que ayudará a sus directos destinatarios
y a quienes dirigimos tesis de carrera de grado y posgrado desde un lugar, como decía Mónica, provocador, pero al mismo tiempo esperanzador. Es esperanzador porque para nuestras universidades tiene una doble responsabilidad en este sentido, la de formar profesionales en distintos campos del conocimiento con calidad académica y científica, y por el otro, formar a los y las estudiantes para que acrediten sus saberes mediante la escritura, la elaboración, la presentación y la defensa de su tesis final ante un tribunal de expertos. Tesis de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, en el caso de la carrera de investigadores e investigadoras, becarios y becarias como las del CONICET y otros organismos de este tipo, tesis postdoctorales, implican y ameritan en pensar en la importancia y la oportuna escritura de esta obra. El libro cubre una morosidad, como lo dice el autor, considerable en la academia para la escritura y socialización de un texto de este tenor, de este valor y de estas características que a mi juicio son únicas por su originalidad, no vista en otras obras de esta temática. Desde su inicio, como decía Mónica, el autor nos interpela con una invocación desde su título: animarse a la tesis. Muy conmovedor por un lado, muy provocador por el año desafío. Presenta un índice muy detallado, dinámico y al mismo tiempo ordenador para las tesistas y además para los lectores en general que emprenderán su lectura. Este ritual, como decía el autor, como decía Alejandro y Mónica, que quizás para muchos es iniciático, nunca hicieron una tesis, y que encontrarán en sus páginas un estilo de escritura amena y muy profunda y comprometida. La tesis, afirma Fernando Avendaño, es un verdadero rito de pasaje. En la página 11 lo dice. En el primer capítulo explicita muy claramente qué es una tesis, esto me pareció muy valioso, y qué no es una tesis. Lo que resulta muy esclarecedor al inicio de la lectura del libro para quienes deben comenzar a pensar un tema problema, un título, una problemática, los objetivos, una hipótesis o supuestos, con qué metodología la van a llevar adelante, cómo van a plantear, ¿no es cierto?, una justificación adecuada al tema elegido, y comenzar a bucear sobre la bibliografía existente a partir de fuentes primarias y secundarias, que tanto cuesta en esa exploración poder demarcar, ¿no es cierto?, los límites con una absoluta y estricta vigilancia epistemológica a la cual nos interpela el autor para que realicemos al iniciar la elaboración de una tesis. Cuando alude a la arquitectura de la tesis, esto me pareció muy importante en esta exégesis de la obra, la presenta en 3 secciones que considero medulares. Una protocolar desde la página 31, arista que a veces no se toma con la seriedad y la solidez que amerita. Por eso recomiendo su lectura minuciosa. Un contenido temático desde la página 43, altamente sustancioso para construir un marco teórico conceptual pertinente y una opción metodológica con rigurosidad que tanto cuesta a los y las tesistas, inclusive a veces avesados, porque esto debe ser referencialmente posible y científicamente coherente. El aspecto de la toma de decisiones metodológicas que aborda desde la página 88 me pareció muy oportuno, todo lo que indica para el diseño, ¿no?, de la tesis, porque es una de las mayores dificultades que observo como directora de tesis que enfrentan los y las tesistas para trabajar consecuentemente
las técnicas de recolección de información y la obtención de los datos apropiados. Esto lo pueden leer y estudiar desde la página 114 a 141, lo recomiendo porque es la mayor dificultad que observo a la hora, ¿no es cierto?, de lograr una coherencia entre ese marco teórico conceptual, el marco metodológico referencial, que es tan difícil, ¿no?, resolver esas opciones. Por último, marca una parte complementaria a partir de la página 163, no menos importante, para dar cuenta del valor que tiene confeccionar para una tesis un glosario, dar cuenta de la revisión de la literatura existente abordada para poder hacer, ¿no es cierto?, todo el marco de los antecedentes y el estado del arte, y para consignar las referencias y notas bibliográficas, que esto también cuesta muchísimo, y cómo elaborar, si ameritare, índices especializados, anexos, apéndices, tablas referenciales, entre otras tantas. Como sostiene el autor, la tesis no es un ensayo. Esto me pareció importantísimo. No es una monografía, dice Fernando, no es una puesta en acción. La tesis, como dijo Alejandro y reiteraste, Mónica, es un verdadero rito de pasaje. Esto está en la página 11. La tesis es una investigación, termina diciendo en la página 41. Esto es muy importante. Y por lo tanto, rescato en este libro la advertencia y cuidado que se le debe otorgar en una tesis a esto que, reitero, resulta la vigilancia epistemológica. Un resguardo de la veracidad de las fuentes citadas y las formas de hacerlo para evitar plagios. Página 20. Otro gravísimo problema de los y las tesistas, el tema de citar las fuentes. Amerita una rigurosidad científica y académica de resguardo. Deseo destacar en este libro una frase del autor. Realizar una tesis es un ejercicio académico en el que debemos comprobar que estamos listos para ser investigadores, para formar parte de la comunidad científica de nuestra disciplina en calidad de expertos, nada más ni nada menos, y de ahí que la tesis sea concebida como un rito de pasaje. Página 14. Quienes dirigimos tesis sabemos lo importante que resulta elegir un adecuado director o directora, no solo con la pericia y pertinencia necesaria, sino, como dice Fernando, lo importante es alcanzar una sinergia tutorial, página 230, capaz de sostener al tesista durante este largo proceso, esta amorosidad del maestro que acompaña, ¿no?, que seguramente deberemos transitar todos los que hacemos una tesis hasta concretar el trabajo. Me dio la impresión que Fernando nos hacía un llamamiento fundamentalmente a este tránsito, como él dice que es un rito de pasaje, y se me ocurrió pensar en la mayéutica socrática, en el acto de parir el conocimiento. Y entonces esta concreción, con todas las implicaciones, con todas las dramáticas, las dinámicas propias del despliegue investigativo que conlleva este trabajo, hay que acompañarlo hasta la tesis. Y también me parece muy importante rescatar que Fernando nos habla del modo de defenderla, que no es menor. La defensa está en el capítulo 10. Requiere, dice él, una preparación, una performance previa a fin de presentar y comunicar correctamente lo investigado con los resultados y conclusiones obtenidas en público. Cómo traer nuevamente los objetivos, ¿no? Y esta exposición final que hay que hacer servirá como colofón, nada más ni nada menos que para obtener la acreditación y la titulación definitiva a través de un tribunal de expertos y que muchos desatienden.
En este sentido, considero que este libro, y voy a pensar en una metáfora, metafóricamente, ¿saben a qué me recuerda? Los que han podido vivirlo en Uruguay, por ejemplo, me recuerda a las noctilucas. En la costa del mar, conocidas comúnmente como chispas de mar, es una especie marítima de vida libre que exhibe bioluminiscencia y produce fosforescencia dando brillo en las aguas costeras marinas orientando a los navíos. Esta luz de las noctilucas es una, digamos, idea, fuerza que trae Fernando en mi memoria, porque abre en este texto múltiples ventanas de acceso, pero también de fuga, porque nos permite a través de esta fuga, que tenemos todos los que hacemos tesis, pensar en las distintas aristas y posibilidades que abre un texto con múltiples ventanas de acceso para poder tener ese resguardo epistemológico, metodológico, pero también pensé en la empatía que hable entre el director y el tesista. Por eso celebro esta obra, celebro su llegada en nombre de nuestra comunidad académica y científica, no solo de la Universidad Nacional de Rosario, sino de otras universidades nacionales y extranjeras, dada su característica, reitero, original, inédita, propicia y, como dijo Fernando, a través de la obra, y rescata Alejandro, el compromiso social universitario que nos demuestra su autor, el doctor Fernando Avendaño. Ya voy a ir cerrando. El autor nos interpela respecto a la originalidad de la tesis en la página 18, que junto a las definiciones metodológicas considero de buen grado resultan un aporte sustancial para la práctica investigativa, ya que suele ser un proceso engorroso y en muchas ocasiones muy complejo de concretar y paraliza al tesista. De allí la importancia que se le otorga en este libro, en el ítem 6, a la práctica investigativa, pero además, como dijo Mónica, rescatar la escritura académica previa. Otro de los grandes desafíos de quienes tienen que escribir por primera vez una tesis, refiriéndonos a los tesistas nobles y a veces también a los más avesados. El valor colectivo de esta obra es en síntesis su carácter ejemplificador. Sus páginas están gratamente inundadas de una selección de ejemplos muy inteligentemente pensados, cuidados, recolectados, seguramente de los tantísimos tesistas que Fernando ha elegido, ¿no es cierto?, digamos, en sus direcciones seleccionar para traer esta obra, diciéndonos qué no se debe hacer y qué correctamente podemos hacer. Esa claridad ejemplificadora en cada caso creo que brindará a los y las lectoras un abanico de posibilidades, dando muestra de la vasta trayectoria de la educación en general. Y para concluir, ahora sí, vuelvo a evocar al maestro de maestros, a Sócrates, cuando afirmaba en la Atenas clásica que el maestro muestra. Y creo que acá Fernando nos muestra el gran maestro que es. En este sentido, en este libro, como decía Sócrates a través de Platón, profundiza y expande el conocimiento enseñándonos a otros, pues esa es la única manera de que la sociedad sea cada vez mejor. Y junto a él, y a modo de cierre, diré con García Márquez sobre el parto de escribir, animarse a la tesis. Y junto a García Márquez les dejo dos ideas para seguir pensando. Márquez, 7 voces, junio 1971. Lo que quiero contar lo hago por escrito, solito en mi cuarto y con mucho trabajo.
Es un trabajo angustioso, pero sensacional. Vencer el problema de la escritura es tan emocionante y alegra tanto que vale la pena todo el trabajo. Es como un parto. Si bien la literatura es un producto social, el trabajo literario es absolutamente individual y es además el trabajo más solitario del mundo. Nadie te puede ayudar a escribir lo que estás escribiendo. Ahí estás completamente solo e indefenso, como un náufrago en la mitad del mar. Y vuelvo aquí a mi metáfora. Esta obra es una luz para todos y todas las que estamos haciendo tesis. Felicitaciones, Fernando. Felicitaciones a todos ustedes, colegas, que nos han acompañado hoy. Y los dejo con el autor para que nos honre con sus palabras. Gracias. Bueno, ¿qué decir después de todo lo que se dijo? En principio, yo quiero agradecer muchísimo tanto a Alejandro como a Susana como a Mónica haber aceptado presentar mi libro. No están elegidos al azar en la presentación del libro. Como diría Mario Benedetti, hemos recorrido codo a codo mucho camino en distintas circunstancias, en distintos acontecimientos. Con Susana en el Ministerio de Educación y también en la facultad. Con Mónica seremos casi familia ya, quiero decir, porque somos amigos de toda la vida y además colegas y hemos compartido academia. Y con Alejandro, bueno, es el decano de mi facultad, fui uno de los que lo eligió. Estoy absolutamente comprometido con la gestión. Creo que, digamos, estoy en la facultad que quiero estar y digamos, por historia de vida. Agradezco también a la editorial Homo Sapiens que me publicara el libro. Recién Perico decía que en el año 1992 la editorial se había inaugurado con mi libro Didáctica de la Lengua para cuarto y quinto grado. Largo camino hemos recorrido, es verdad, en este tiempo. Y creo que los comentaristas, digamos, que me precedieron, han sido sumamente generosos en comentar la obra. La verdad es que se los agradezco profundamente. Esta obra simplemente es una contribución a que se pueda concluir un tramo, que es el tramo de los estudios de posgrado en general, en donde nos encontramos con que muchísimas veces los estudiantes tienen completa su historia académica, pero no llegan a la tesis, por una cantidad de dificultades que están enumeradas en el libro. Y entonces nosotros, desde la gestión, tenemos una sigla para definirlos, que es los TMT, todo menos la tesis. Y la verdad es que es problemático, la gente invierte tiempo, invierte dinero, invierte esfuerzo intelectual y luego no culmina sus estudios. ¿Y cuáles son las dificultades? Bueno, las que menciono en el libro, que tienen que ver con que a lo largo del dictado de talleres de tesis, a lo largo de dirigir tesis, uno va viendo las dificultades que se le van presentando y, bueno, viendo cómo puede ayudar al estudiante, digamos, es que pergeñé este libro, que en realidad, digamos, abreva en las dificultades que los propios estudiantes presentan en la elaboración de sus tesis. No es un manual de metodología de la investigación, hay muchos manuales de metodología de la investigación muy buenos, o sea, esto también lo aclaro. Es un libro que ayuda y orienta a elaborar una tesis. Y como dijeron tanto Alejandro como Mónica como Susana, la elaboración de la tesis es paradojalmente fascinante, pero a la vez irritante. Irritante en el sentido de que son idas y vueltas, cuesta, uno no está las 24 horas del día dedicado a la tesis, entonces va, vuelve, retoma, digamos.
pero también es una cuestión fascinante, porque es entrar en un mundo investigativo en donde aparece siempre una sospecha inteligente, ¿no? El punto de partida de la tesis es una sospecha inteligente que uno tiene, por la cual se hace una pregunta y no hay respuesta y la busca. Entonces, pero desde hacerse la pregunta hasta encontrar la respuesta, hay un proceso que es un proceso muy riguroso. La academia tiene sus reglas, la comunidad discursiva académica tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus formas de constituirse como tal, y por lo tanto, en este rito de pasaje, donde el tesista demuestra que está en condiciones de ser inscrito en la comunidad académica, tiene que seguir una serie de pasos rigurosos, serios, que demuestran que es un investigador. Y ese es el sentido de la tesis, del libro. No es un libro erudito, habrán visto o lo verán cuando lo compren, que no es un libro erudito escrito para eruditos. Generalmente no escribo para eruditos, escribo para ayudar a la gente, para contribuir, digamos, a que la gente pueda resolver sus cuestiones académicas. Y surgió después de mucho tiempo de pensarlo. No me llevó mucho tiempo escribirlo, pero sí mucho tiempo pensarlo. Y como decía Susana, muchos ejemplos están sacados, digamos, de problemas que los tesistas traen a los talleres de tesis o que se les presentan cuando vienen a que les dirija la tesis, y entonces nos encontramos con una serie de dificultades. Es decir, es una obra eminentemente práctica. Pero claro, no hay práctica sin teoría. Toda práctica remite a una teoría. Entonces van a ver ustedes en el libro una conjunción de cuestiones teóricas y cuestiones prácticas que aluden a cómo se hace una tesis. Esta es simplemente el propósito del libro. Contribuir a que se llegue a buen puerto en la elaboración de una tesis. Yo celebro que este libro haya aparecido en este momento. Celebro la conjunción que se da entre la editorial Homo Sapiens y la Facultad de Humanidades a través del doctorado en educación y a través de la maestría en educación universitaria. Creo que la Facultad de Humanidades y Artes tiene un potencial académico extraordinario como para poder seguir en este camino de colaboración editorial con Homo Sapiens. Creo que el doctorado en educación es un doctorado que tiene prestigio en este momento, en tanto hay una serie de líneas de investigación en este doctorado que así lo acreditan. Tenemos una línea de investigación en el doctorado vinculada a la epistemología genética y a la alfabetización, que coordina nada más y nada menos que la doctora Emilia Ferreiro, y coordinamos en ese doctorado tanto Mónica como yo. Tenemos una línea de narrativa y biografía académica, coordinada por los dos expertos más importantes en la República Argentina en ese tema, que son Daniel Suárez, el doctor Daniel Suárez de la Universidad de Buenos Aires y el doctor Luis Porto de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenemos una cantidad de estudiantes extranjeros que acuden a nuestra universidad porque confían en la calidad académica de nuestra universidad y en la calidad académica de nuestra facultad. Y creo que no los defraudamos académicamente cuando se acercan a nosotros. Y me siento muy orgulloso de dirigir ese doctorado. Agradezco profundamente a las autoridades de la facultad que me confiaron esa misión. Y como diría Mario Benedetti, para ganar el mañana hay que pelear el ahora, ¿no? Y los profesores, los maestros, peleamos el ahora cotidianamente con nuestro trabajo, contribuyendo al progreso intelectual y al desarrollo de las jóvenes generaciones, o no tan jóvenes, pero que, digamos, quieren pertenecer a la comunidad académica. Y creo que ese es nuestro trabajo y esa es nuestra misión. Creo que por eso, digamos, peleamos el ahora cotidianamente. Y por eso creo que también ganamos el mañana, ¿no? En esta pelea y en esta
en esta lucha cotidiana. No son tiempos fáciles, ni mucho menos. Hemos visto interrumpidas las actividades presenciales en este momento, por las circunstancias que todos conocen, pero creo que hay que seguir apostando al desarrollo del conocimiento, hay que seguir apostando al compromiso social. Creo que seguimos apostando a la universidad pública. Para los colegas latinoamericanos quiero decirles que en la República Argentina es la universidad pública la creadora del conocimiento, es la universidad pública el lugar donde se construye el saber. En la República Argentina tenemos 5 premios Nobel, ninguno es graduado de universidad privada. Todos los premios Nobel de la República Argentina son graduados de la universidad pública. Nosotros somos hijos de la universidad pública. Y este libro es una contribución a la universidad pública, a la que le debo mi carrera, mi profesión, mi trabajo, mi formación intelectual y fundamentalmente el tránsito con estos colegas que están presentando hoy mi libro, a los cuales les agradezco con el alma que se hayan tomado el compromiso de hacerlo. Los respeto profundamente, intelectualmente les tengo un profundísimo afecto, son amigos, pero son colegas de valor y para mí tiene un mérito extraordinario que ellos hayan aceptado presentar mi libro. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahora solo queda leer el libro. Ustedes saben que cuando el autor escribe un libro y lo publica, el autor muere, digamos, ¿no? Como dice Roland Barthes, el autor ha muerto, ahora el libro ya es de quien lo lee. Y como dice Borges, digamos, un libro no es un cúmulo de páginas escritas, sino que es algo que encuentra su lector. Bueno, espero que encuentren el lector. Así que muchísimas gracias. Gracias Alejandro, gracias Mónica, gracias Susana, gracias Homo Sapiens y gracias a todos mis estudiantes de los cuales he aprendido y por los cuales he podido escribir este libro. Muchísimas gracias.